Buenos días, esta es mi 59ª presentación. Bienvenidos. Hemos estado hablando de capitalismo, comunismo, y entonces hay un ejemplo de lo que es el capitalismo que nos atañe. Se demostró en la guerra México-Norteamericana de 1846 y 48, y que se puede revisar ya que nos afectó directamente el encuentro de un país capitalista, prácticamente en los inicios del capitalismo, pero muy fecundo, muy lleno de inmigrantes, con distinta número de habitantes que continuamente ingresaban, o sea, Estados Unidos, contra un país retrasado y colonialista como es México. Entonces, hay varias cosas de esa intervención que han sido revisadas por un documental del History Channel y se me explican muchas cosas, como por ejemplo, por qué México quedó geográficamente como es. La península Baja California pertenece más bien a California, Alta California, que a México. O sea, es una estructura completa la Baja California y era un territorio prácticamente desocupado. Entonces, ¿por qué los estadounidenses no lo tomaron como parte de la Alta California? ¿Por qué quedó Baja California, para maldición de los baja californianos, perteneciendo a México, colgado como si fuera un racimo de uvas pendiente de una pequeña ramita, una pequeña franja de tierra que lo une con México, cuando que realmente es más de Estados Unidos geográficamente que de México? Entonces, documental de History Channel nos da nuevas pistas de cómo pasó eso. Fue una razón política, no una razón militar ni de conquista. Bueno, dedico esta presentación y las que pueda hacer en el futuro a mi hermano menor Alejandro, fallecido prematuramente. Ya me imagino que cuando digo que Baja California pertenece más bien a la Alta California y debía haberse quedado con Estados Unidos y en lugar de eso quedó con México, como colgando como un racimo de uvas. Para desgracia de los baja californianos, debo tener muchos detractores que dicen: maldito, traidor, está atentando contra la patria, porque nos han metido mucha basura en primaria y hemos desatado una especie de fobia contra los Estados Unidos porque nos robaron territorio, porque llegamos hasta Canadá y nos quitaron todo eso de territorio. En realidad no es así. Miren la Luisiana. La Luisiana fue colonizada por franceses, pero desde que llega el primer Borbón al trono, que sería Felipe V, entonces muchas tierras cambian a nombre de los Borbones. Y vean dónde está Texas, se llamaba Nueva Filipinas, en honor de Felipe V, que cede esa, lo nombran así. Y la Luisiana pasa de manos francesas a española, de los franceses originales pasa a manos españolas en 1762, y en 1799 España cede la Luisiana a Francia, y en 1803 Napoleón Bonaparte la vende a Jefferson. Jefferson cree que la Luisiana se extiende hasta las Rocosas. Entonces, todo eso era territorio inexplorado todavía,
no sabían dónde acababa cuando en 1794 eran nomás mapas que se hacían en las capitales de los reinados, en Francia, París o en Madrid, y sabían más o menos, porque habían explorado por barco las costas, sabían más o menos cuánto territorio había entre costa y costa, y a grosso modo algunas expediciones habían analizado los ríos, sabían que había ríos por aquí y llegaban hasta tal parte, o montañas, y todo eso era territorio inexplorado, y los afincamientos no eran reales afincamientos. Por ejemplo, los mexicanos estaban interesados en oros, entonces hasta la región verde que estamos viendo en este mapa abajo, hasta ahí llegaban las tierras que daban oro a la corona, que producían metales. La corona era extractiva, y a partir de un montón de estaditos concentrados en el centro, todas las demás eran provincias, como Nueva Vizcaya, Nueva Navarra, Nueva Extremadura, Nuevo León, Nuevo Santander, Nuevo México y la Alta California. Pero no eran provincias defendidas por el ejército. Por ejemplo, en Texas, que más tarde se va a llamar Texas, los franciscanos hicieron un trato con una tribu que se llamaba Texas. Entonces, mediante el trato con la tribu, los inmigrantes españoles pudieron fundar San Antonio, pero la corona no les dio ni un solo soldado. Entonces, los que colonizaban San Antonio tuvieron que poner soldados pagados a su cuenta. En Nuevo México se fundó la colonia de Santa Fe, pero los de Santa Fe tuvieron que hacer un trato con los indios pueblos, y gracias a los tratos con los pueblos podían subsistir, aunque de repente se enojaban los indios, los comanches empezaban a agitar todo y se vencían los tratados y tenían que devolverse rápido hacia partes más tranquilas. Y la parte más tranquila y hermosa de los territorios norteños, California, dependía de un ejército donde ni un solo hombre era pagado por la Nueva España, y todo eran ejércitos pagados por los colonos. La Nueva España aceptaba que los colonos se fueran a donde quiera, pero no por eso los protegía. Entonces hay una ley fundamental de hace miles de años en donde el monarca es monarca porque el vasallo le cede la autoridad a cambio de seguridad. Así se fundan los reyes en las ciudades para proteger a los que van a la ciudad y que siembran afuera de la ciudad. En caso de que haya invasiones, deben el rey defenderlos y protegerlos en la ciudad. Así se fundan en la Europa medieval los castillos, para que cuando hay invasiones el rey del castillo aporte tropas y el castillo para protección de los vasallos. Y en este caso no había nada de eso. Los colonos dependían de los tratados con los indios. Entonces no nos quitaron nada. Ese territorio no tenía dueño, no era nuestro en el sentido de que fuera de México, porque nunca pagamos por él, no pagamos ni un solo soldado. Y sin embargo, cuando los soldados eran necesitados, cuando empieza la independencia en 1810, ya que no podía haber un soldado que no estuviera bajo la autoridad, aunque le pagaba el colono, no estuviera bajo autoridad del virrey. Entonces fueron retirados los soldados cuando que los colonos los pagaron para poder sofocar las rebeliones de Hidalgo y Abasolo. Este esquema ya lo hemos presentado. Es la revolución industrial que se inicia en 1750 principalmente en Inglaterra, pero se extiende rápidamente a las colonias inglesas, y Norteamérica es una colonia que recibe muchos inmigrantes de toda parte de Europa y que empieza, sobre todo en la parte norte, a ser industrial. Entonces tenemos un desequilibrio.
En la parte de México tenemos una colonia retrasada, una colonia todavía que se rige bajo los esquemas medievales de vasallaje, mientras que en el noreste tenemos una gente que es mayor en cantidad, 20 millones en la época de la invasión norteamericana, contra 7.5 millones en el centro de México, y que necesita materias primas para hacer funcionar sus fábricas y vender sus productos. Entonces era obvio que se iban a extender hacia la otra costa del Pacífico, y eso era en beneficio de los que estaban ahí. Es lo único que me interesa. La gente que está en un territorio, ¿qué tipo de gobierno merece? Ya dije, la corona española no les daba nada y les quitaba todo. Entonces, lo más importante, la protección, no la tenían. Tenían que hacer tratos con los indios. Entonces, ahora, un sistema de gobierno que se había probado muy eficiente y muy capaz, y además mucho más grande que México, ocupa el territorio para beneficio de los habitantes de ese país. Entiendo como país no el hecho de que sea mexicano o norteamericano o lo que sea, sino que pertenece a la gente que lo ocupa, que lo ha ocupado ahí por generaciones. A esa gente pertenece ese país y se instala al fin un sistema político, económico y legal beneficioso, del cual por circunstancias que vamos a relatar se quedó fuera la Baja California. La importancia del documental de History Channel es que revela muchos documentos que por supuesto el lado mexicano no los tiene. O sea, cartas de los soldados que hicieron la invasión del centro de México hacia sus familiares. Y esos documentos nos hacen creer que si no hubiera sido por el sabotaje que hizo sistemáticamente Santa Anna contra los mexicanos, o sea, acudiendo a batallas, perdiéndolas, antes de la guerra, Santa Anna estaba exiliado en Cuba y había un bloqueo naval en Veracruz. Y entonces él envía una carta a los presidentes, a Polk, le envía una carta diciéndole que si le dejan entrar al país y ocupar la presidencia, él les ayudará a ganar el territorio, o sea, la guerra. Y lo dejan hacer eso. Entonces tenemos que suponer que había un premio para Santa Anna y que Santa Anna hizo todo para que perdiera. Pero las cartas revelan que realmente los soldados se dieron cuenta de que era una tarea angustiosa. Los 5,000 que entraron con Zachary Taylor por el norte eran muy poquitos y fueron muchas bajas, la mayoría por enfermedad. Para ser realmente una fuerza capaz de internarse, y muchas veces fueron superados en número, pero la deserción de Santa Anna los salvaba y avanzaron muy preocupados por el territorio, y los que les tocó entrar por Veracruz con Scott era una cantidad mínima también, unos 10,000 que tuvieron muchas pérdidas antes de poder tomar la capital. Incluso había tanta incertidumbre de que podrían tomar México, que hubo un regimiento formado por soldados irlandeses, el regimiento de San Patricio, que todo él completamente desertó. O sea, había tanta incertidumbre de si la capital podía ser tomada, que incluso unos se pasaron al lado mexicano, todo para ser traicionados por Santa Anna y después ejecutados por los norteamericanos. Pasó como en la guerra del Golfo. Los estadounidenses tomaron Bagdad y eso era lo de menos. La guerra siguió, o sea, la toma ya que en Estados Unidos se pensó que por tomar la capital, pues ya tomaron el país,
No, Bagdad seguía siendo zona de guerra con todos los días ataques de los ciudadanos a los estadounidenses, y también pasó cuando los soviéticos tomaron Kabul en Afganistán. Aún después de la toma de Kabul, que fue rapidísima, siguieron puros combates con tropas irregulares hasta que al fin los soviéticos tuvieron que marcharse. Lo mismo pasó aquí. O sea, un puño de soldados, unos 8,000, llegan a la Ciudad de México, toman la Ciudad de México, pero están 300,000 habitantes en contra de ello, haciéndoles diariamente la lucha. La posición de los norteamericanos era insostenible, y esa presión de tener que salirse de la Ciudad de México forza a Polk a apresurar las negociaciones, y un negociador que incluso es corrido por el presidente antes de que termine, decide hacer un tratado de alguna sesión, porque ya lo corrió Polk, y antes de que sepa que lo corrió tiene que llegar a un acuerdo, y ahí se perdió para los americanos la Baja California. ¿Cuál es la principal responsabilidad de un gobierno? Garantizar la seguridad del gobernado. Eso ha sido desde hace miles de años, miles y miles de años. La gente, cuando ya se inventó la agricultura, tuvo que meterse en la ciudad, y había un rey de la ciudad, y tenía que aceptar pagar impuesto, pagar parte de lo que cosechaba, porque el rey le garantizaba un ejército y protección ante los asaltantes que invadían el área cultivada. Cuando se hizo Europa feudal, el castillo era del rey feudal, porque el castillo garantizaba que a los que sembraban afuera, que cuando venían los invasores, todos se metían al castillo y el castillo los defendía. Entonces, resulta que cuando en 1810 las tropas coloniales y los asentamientos fueron retirados, los soldados que estaban en los presidios, los colonos se quedaron solos. Ya habían estado, ellos pagaban, era como pagar a un ejército mercenario, ellos pagaban a los soldados tenían, aparte de su salario por la corona, tenían un sueldo de ahí, de los locales, para poder estar ahí y proteger. No se podía descuidarse con los indios. Si no, se decía que si no perseguían a un indio y no lo cazaban, los demás indios vendrían. Son como animales, dice un cronista de la época. Si no se le presenta resistencia, el indio inmediatamente accede a la presa fácil, a las mujeres, a los niños, y hay que andarlos persiguiendo. Lo único que los mantiene a raya es el miedo a ser heridos como a cualquier animal. Entonces, en 1810, como dije, se les quita a las colonias de asentamientos la protección de los soldados, porque necesitan meterse los soldados al centro para dominar la rebelión que inicia Hidalgo, Aldama, Allende. Entonces los deja sin protección. Y los estadounidenses ya tenían rato entrando a las partes como Santa Fe, ya estaba la ruta Santa Fe, porque era más fácil transportar cosas desde Independence en el río Missouri a Santa Fe que desde la Ciudad de México a Santa Fe. Realmente las autoridades virreinales lo único que les interesaba era oro mineral, oro y plata. Aquí el control de las minas de oro y plata era esencial para ellos, porque para el monarca español en España lo único que le importaba era el oro
que le enviaba las provincias, obligaba a los virreyes a enviarle oro para sus asuntos personales en Europa y no estaba interesado en la colonización. Cuando de repente los colonos españoles que nunca habían tenido tierra encontraron una ruta muy buena que conducía a partes muy buenas, entonces esa ruta se establecía, se colonizaba y se llegaba hasta la parte. Por ejemplo, Santa Fe es una parte hermosa. Entonces se puede llegar a Santa Fe a través de seguir el río Bravo, se avanza todo por el río, no está la cosa inhóspita de los desiertos cercanos y el camino a Santa Fe se abrió solo para los colonizadores españoles. Sin embargo, el camino a Santa Fe no le interesaba a los virreyes españoles, puesto que esas partes no eran las que traían el oro, ya sea porque no lo tenían o ya sea porque estaba tan lejos que no era económicamente fácil transportarlo. Entonces los colonizadores se quedaron nada más en las áreas donde extraían el oro. Las autoridades virreinales protegían nomás esas áreas y se negaban a proteger para arriba. Prácticamente Parral y Chihuahua eran terrenos ya sin protección. Y por supuesto, San Antonio, ahí no hay nada de oro. Se colonizó Monclova y el camino a San Buenaventura, porque todas eran partes fértiles que le interesaban a los colonos. Pero San Antonio tenía solo 2.500 colonos mexicanos y no tenía oro, no había ninguna protección para San Antonio y empezaron a llegar colonos americanos en número, desde 1823, en número mayor que lo que había ahí de colonos mexicanos. Los superaban en una proporción de 10-1 y por supuesto la población se hizo más norteamericana que mexicana. No importa que esas partes hayan sido reclamadas por México o por la colonia, o sea, el virrey, desde mucho antes. Los mapas son mapas, y los mapas se hacían casi siempre en Madrid, en París, porque Francia colaboró mucho con España en aquellos tiempos. Acuérdense la batalla de Trafalgar, 1805, las armadas era francesa, española. Entonces, los mapas se hacían sobre territorio que ni siquiera conocían. Se sabía más o menos qué tan ancho era América, no se sabía lo que había en ello, y se hacían mapas de que México se extiende de aquí hasta acá y por allá, y todo era México. Pero no cumplían con los requisitos de lo que exige un habitante de un poblado, de un asentamiento. El máximo requisito era seguridad, y la seguridad, la corona española ni el México independiente les aseguraban nada acerca de seguridad a los colonos mexicanos que estaban ahí, y en cambio el gobierno estadounidense sí llegó, peleó contra los indios, los derrotó, puso orden, puso leyes. Por supuesto, los grandes hacendados que tenían nombramientos del virrey, de que el virrey le había dado al barón de Nueva Vizcaya, o etcétera, tantas y tantas leguas de tierra, pues eso ya no valía para los nuevos habitantes de la colonia. Incluso hay un dato muy interesante. América, a pesar de que ahí nació el Eohippus hace millones de años, unos 60, no tiene caballos. Sin embargo, Norteamérica tiene actualmente, y tuvo durante varios cientos de años, tuvo caballos salvajes.
¿De dónde salieron esos caballos salvajes? Una de las veces que la comunidad de Santa Fe en Nuevo México tuvo que emigrar masivamente hacia Paso del Norte, soltaron 300 caballos. De esos caballos provienen todos los caballos salvajes que hay actualmente en el país y que hubo durante algunos cientos de años, aunque los indios, por supuesto, la fuente principal de caballos era Sacramento, los territorios arriba de Sacramento, o sea, el ataque a los mexicanos era lo que les daba a los indios mujeres y caballos. Vemos que solamente en el centro el gobierno novohispano se interesó y nada más por minerales. Si vemos las principales colonizaciones, Durango, por el cerro el cerro, ese cerro que parece de cobre, mineral, fue colonizado tempranamente por mineral. Sombrerete fue riquísimo en oro, fue una veta de las más ricas del oro. Se dice que producía 25,000 monedas porque tenía acuñación de monedas de oro al mes. O sea, daba a la corona 25,000 monedas de oro cada rato. No estoy muy seguro si es cada mes. Y luego está Zacatecas, mineral, todo San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, todo es minerales, porque la política de España hacia México era una política extractiva, no era una política de colonización. Por supuesto que permitieron la colonización, pero prácticamente a su propio riesgo. Este es el camino de tierra adentro que ya presentamos, que llega a Santa Fe, y vean la ruta de Independence, Missouri, a Santa Fe, o sea, el camino de Santa Fe que fue organizado ya por 1820 y tantos, para ruta comercial, para surtir a Santa Fe de productos comerciales. Incluso hay un pueblo que se llama Taos. Ese pueblo era indio y había un americano que era como un presidente de ahí y hacía comercio con indios y con Santa Fe. Era territorio indio. Vean ustedes cómo en 1845 ahí están los estados ya organizados, o sea, 28, y a partir de las líneas blancas están estados todavía que no están organizados, pero ya están siendo colonizados por los estadounidenses. Vean en anaranjado el área reclamada por México y lo que se supone es la República de Texas. Cada bando decía que esa parte pertenecía a la Luisiana. Entonces los americanos decían que todo el territorio, incluyendo Santa Fe, llegaba a la Luisiana, y los mexicanos, por supuesto, tenían Santa Fe ya fundada, pero no protegida. En medio, los verdaderos enemigos son las tribus. Vean, los Comanches, los Kiowa, los Cheyenne, los Arapajos y, cruzando el área de Santa Fe, los Apaches. Aquí está Independence en el río Missouri. A partir de ahí podían salir las rutas. La ruta salía hacia Santa Fe, está marcado por la flecha amarilla, o podían de Independence irse hacia el norte, que también está Council Bluffs, que era otra parte navegable del río. Se podían llegar para el camino a Oregon por dos partes, ya sea por Independence, que daba ruta a Santa Fe, o por Council Bluffs, que ya empezaba la ruta pegada a los ríos, pero ya no eran navegables.
Las últimas partes navegables del río es Council Bluffs y Independence. Otra parte que llegaba a Independence es San Luis, Missouri, que tenía que avanzarse un poquito para poder llegar a las rutas, tanto la de Oregon como la de Santa Fe. Entonces las carretas salían siguiendo el río Platte para tener siempre agua a la mano, y luego cuando el río Platte se dividía en South y North Platte, se agarraban al North Platte, y ese río les iba a llegar cerca de las sierras, las Rocallosas, y ahí brincaban. Era una parte, un paso por la sierra, menos alto que otros pasos, y a través de ese paso ya caían a los manantiales de la cuenca del río Columbia. Aquí está la otra parte de la ruta de Oregon. Cuando se brincan las Rocallosas, ahí están marcadas en Wyoming, y ya empieza el camino hacia el estado de Washington, Portland, por el río Willamette, pero todo es ya por los subsidiarios del Columbia, el Snake. O sea, siempre los caminos que son para caravanas tenían que ir siguiendo las rutas de los ríos, el Snake, el Columbia, y hasta llegar ya a Oregon. En Oregon ya había firmas comerciales tratando pieles que venían por barco. O sea, todo el área de Oregon ya estaba colonizada por inmigrantes estadounidenses que superaban en cantidad a los inmigrantes españoles. En 1803, Alexander von Humboldt visita México, y la Güera Rodríguez lo introduce al círculo de intelectuales masónicos de la ciudad, y el Palacio de Minería les muestra los mapas de México. Cuando termina de visitar México, visita Estados Unidos, y el presidente Thomas Jefferson, lo recibe, y él le entrega lo que había aprendido de hasta dónde llegaba México. Entonces, en 1804 hace la expedición de Lewis and Clark. Aquí dice: modificó el conocimiento de la geografía del noroeste estadounidense al proveer la primera descripción precisa de las nacientes de los ríos Columbia, y de un lado, o sea, del lado occidental, y del Missouri, el oriental, y de las montañas rocosas. La expedición de Lewis and Clark salió de Pittsburgh. Ahí se juntan los ríos Allegheny y Monongahela y forman el Ohio, que es perfectamente navegable. Incluso los ríos Monongahela y Allegheny son navegables. Entonces ya por el Ohio desciende hasta la bifurcación del río Missouri y Mississippi, o sea, el Ohio y el Mississippi, y avanzan hasta San Luis y St. Charles. St. Charles estaría donde estaría actualmente Independence, o más arriba todavía Council Bluffs va a estar arriba, pero ellos avanzan por todo el río de Missouri hasta y por puras tierras indias. Vean ahí: Sioux, Blackfeet, Nez Perce, Shoshone. O sea, no había nada ahí. ¿Por qué no lo iban a ocupar? Vean que si ustedes siguen el río Missouri, ya se llama Missouri aquí, hasta el río Yellowstone, que es subsidiario del Missouri, prácticamente el nacimiento del río Yellowstone, al otro lado, brincando las montañas rocallosas, ya se inicia el río Snake. Entonces pueden hacer una caravana que tenga agua continuamente en su camino hasta llegar a
al Pacífico. Otro hecho de que los colonos que estaban en el territorio estadounidense perdieran el apoyo de la Nueva España, no nada más el hecho de que les quitaran los soldados que estaban en los presidios para llevárselos a pelear contra los insurrectos, Hidalgo, Allende, Aldama, fue de que también les quitaron a los jesuitas. La Compañía de Jesús empezó prácticamente la colonización del norte de las partes más al norte de México. La Compañía de Jesús colonizó Tucson, estaba muy metida en todas las colonizaciones y sí tenía cierto tinte político, porque decía que ni el Papa ni el rey tenían absoluto derecho sobre el grupo, que la comunidad era más importante que el Papa y el rey. Entonces alguien aconsejó a Carlos III de expulsarlos y aquí está la lectura de la orden de expulsión. Y pues de una vez para lo venidero debes saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. España estaba cavando su propia tumba. Aquí hay una estampilla celebrando el tricentenario de la llegada de Quino a la Pimeria Alta. Llegó en 1686, entonces seguramente lo habrán emitido este sello en el año 1986. Vean, él era de ascendencia italiana, mezclada con austriaca, y él fue el que fundó toda la Pimeria Alta hasta Tucson. Vemos arriba Tucson. Aquí se ve más clara las cosas de fundación. También el padre Quino descubrió, como se pensaba, que Baja California era una isla. Él descubrió que no, que estaba pegada con la Alta California. El documental sigue diciendo: la guerra se hizo entre dos vecinos que no se conocían. O sea, eran vecinos que no estaban en contacto. Estaba la Luisiana, que pasaba en los mapas españoles hechos en París y Madrid, que pasaba de manos de uno a otro, ahora era español, ahora era francés. Recuerden que en 1805 fue la batalla de Trafalgar, las armadas de Francia y España contra Inglaterra. Entonces eran un mismo trono que se pasaba los mapas. Lo que les interesaba a ellos era que Inglaterra no avanzara. En ese tiempo Inglaterra todavía era la dueña de las colonias, y que no avanzara más allá de los Apalaches. Ese territorio debía ser conservado como una especie de colchón entre Inglaterra y lo que era la Nueva España, pero eso era un colchón deshabitado. Le llamaban territorio indio, y no había nada más que exploradores franceses y españoles explorando el río Missouri y Mississippi, y fuera de ahí escasísimas pueblos muy poco habitados como San Antonio, Santa Fe y Tucson, por colonos mexicanos que estaban abandonados del gobierno central. Y dice: uno
basado en ideales democráticos. Bueno, tienen que echarle crema a sus tacos. Ya veremos que en 1861 la parte sureña de Estados Unidos votó democráticamente por separarse de la planta norteña, porque los del norte, la parte norteña, porque los del norte no quieren la esclavitud. Entonces, los del sur necesitaban la esclavitud por materia económica, porque eran latifundistas y porque los esclavos hacían el trabajo. Ellos no tenían todavía los materiales, las fábricas. Eso estaba en el norte, y el norte no necesitaba esclavos porque no era agrícola, era principalmente manufacturero. Y a pesar de que el sur votó democráticamente por separarse, el norte y el gobierno central no aceptaron la separación, no aceptaron el voto democrático y los tomaron de vuelta. Eso no es democracia. En todos lados brilla el poder y el dinero. Y el otro en el colonialismo y el vasallaje. De la misma manera en que el Estado sureño estadounidense tuvo que luchar por su independencia y la perdió, pues México estaba muy retrasado. Prácticamente las instituciones, las costumbres pertenecían a la Edad Media, a la época de la conquista. No había nada. Aquí se enfrentaron el capitalismo americano contra el colonialismo mexicano. De alguna forma, el documental quiere resaltar las distintas personalidades entre los americanos y los mexicanos. La idea de que era una raza distinta, dinámica, y la otra era una raza apachurrada. No creo que haya tal cosa. La raza distinta tenía un sistema económico distinto. Lo que importa es el sistema económico, o sea, el sistema capitalista. Daba alta producción, los manufactureros, armas nuevas, cañones nuevos, barcos nuevos, todo nuevo. O sea, estamos enfrentando un simple sistema económico basado en la fábrica y un sistema económico basado, en la esclavitud, en estar tranquilo, rico y los demás, y en la desigualdad social. Dice ahí, la Ciudad de México era el centro cultural del país. Tenía una universidad e imprentas antes de que los peregrinos llegaran a Boston. La antigüedad poco importa. Si tenía una universidad e imprentas antes de que los peregrinos llegaran a Boston, por lo visto llegaron tarde a la revolución industrial, y es simple cosa de competitividad. Ellos no podían competir contra los otros, no porque fuera una raza distinta e inferior, sino porque no eran todavía industrialmente desarrollados. Hubo mucha política metida a los americanos de por qué deberían invadir México. Porque el problema es la guerra México-norteamericana no simplemente fue, como debía haber sido, una ocupación de los territorios desocupados. Eso no fue lo malo de la guerra México-norteamericana. Los estados estaban desocupados, 1,700 hombres fueron enviados a tomar todo, desde los 28 estados que ya estaban hasta California, y no tuvieron grandes bajas. Lo malo de la guerra fue la invasión de las partes centrales de México, que sí costó muchos muertos a ambas partes. Y entonces tenían que venderles esas muertes y esas tropelías, y se las vendieron diciéndole que era una obligación moral del hombre blanco dirigir a las otras razas porque eran superiores los blancos a los de otras razas.
Ya sé que la Constitución americana en 1776 dice que todos los hombres son nacidos iguales, pero la gente que firmó esa Constitución americana tenía esclavos. Entonces los esclavos no eran considerados hombres, no eran considerados humanos. Vamos a ver cómo les va, porque desde entonces y hasta 1912, donde el presidente de esa época dijo que la raza blanca estaba destinada a llevar a todas las demás razas y dominarlas, las cosas han cambiado mucho. Todavía, aunque liberaron a los negros, no les dieron con la guerra de secesión, no les dieron la ciudadanía. Y ya cuando se les da la ciudadanía con Kennedy, entonces empiezan los disturbios civiles. ¿Cuál va a ser el futuro? Estados Unidos no tiene ningún futuro. En cambio, México era pobre en aquel tiempo, porque nomás se la pasaba en guerras. De 1821 que se consolida la independencia, se firman los tratados por Iturbide, hasta 1846, cuando se invade el país por los americanos, habíamos tenido 22 gobiernos. O sea, prácticamente México tenía un gobierno en promedio por año. No había ninguna unidad, todos peleaban por la silla presidencial. Emiliano Zapata le llamó la silla embrujada. Cada gente que se sentaba en ella no quería salirse de la silla. Y estábamos entonces gobernados por uno de los agentes más idiotas del mundo, Santa Anna. Él quería descansar en su hacienda del Clavo, en Veracruz. Se iba allá, se entraba un presidente que no le gustaba, se levantaba en armas, lo tumbaba, ocupaba la presidencia y la rata la desocupaba porque se hartaba y se iba otra vez a su hacienda Manga de Clavo en Veracruz. Simplemente somos pobres, éramos pobres antes porque estábamos desorganizados y retrasados con respecto a la revolución industrial, y somos pobres ahora porque la Constitución del 17 nos hizo comunistas. O sea, en el comunismo el gobierno es el dueño de todas las empresas productivas, todo lo que se puede sacar de dinero lo aprovecha el gobierno lo único que quiere es enriquecerse, es el mismo capitalista, pero ahora las fábricas tienen que producir para el gobierno, y si el gobierno no puede manejarla, se las arregla pidiéndole moches. Así está AMLO cuando citó a todos los empresarios y les pidió moche. Ahora le vamos a vender el avión y necesitamos que ustedes cooperen con el presidente. Pasen la bandeja, pásense tanto dinero, el empresario tiene que darle dinero al presidente para poder seguir trabajando, y tienen que, es un exceso de gente que está cargándose sobre el país. Y los Estados Unidos, por supuesto, nos tienen agarrados, porque aunque somos un país comunista, somos su máximo vecino y su principal comprador. Este es el mapa que se muestra en la presentación de History Channel, y los datos son tomados de ahí. En la línea amarilla está en oscuro, más oscuro, la línea en disputa. Texas terminaba en el río Nueces y ellos querían que llegara al río Bravo. Y los tratados de la Luisiana les decían, o ellos argumentaban que incluso la ruta de Santa Fe y toda la ruta del río Bravo quedaría a manos de ellos. O sea, es el río Bravo, y lo que había que hacer era tomar todo ese territorio. Eso lo hicieron con 1,700 hombres y sin prácticamente ninguna batalla y muy pocas pérdidas. Prácticamente el territorio estaba despoblado
y los colonizadores mexicanos no presentaron ninguna resistencia más que ligeramente en San Diego, y esto nada más pensando que iban a ser apoyados por México, que nunca fueron, y rápidamente se desorganizó todo. Entonces, Polk debió haber simplemente avanzado y ocupado el territorio, sin entrar de guerra con México, o sea, con la parte habitada de México, que era muy grande. Pero abajo, en el centro, donde estaba la Ciudad de México, decía una gente que le decían la Güera Rodríguez, gente muy influyente en su época, de masón, decía ella que fuera de México todo es Cuautitlán. La provincia estaba muy ignorada, nada más la Ciudad de México tenía teatros, palacios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por alguna razón, Polk quiso que la ocupación que estaba, nunca estuvo pensado ocupar la Ciudad de México ni las partes cercanas a la Ciudad de México, sino simplemente avanzar hacia el Pacífico. Pero Polk, por alguna razón, insistió en que esa cesión de tierras tenía que ser ratificada por el Congreso mexicano, y él le iba a dar una compensación a México de 15 millones, mexicanos tenían que aceptar esos 15 millones y firmar un tratado. En realidad no hubiera sido necesario invadir la parte sur de México, sino nada más con la flecha amarilla extenderse todo lo que estuviera deshabitado o lo que ellos quisieran y que no pudiera ser defendido por los mexicanos, y hasta ahí. No había necesidad de ir a tomar la Ciudad de México con tantas muertes y tantas incertidumbres de que un ejército formado por 5,000 hombres del norte y 10,000 hombres a partir de Veracruz pudieran tomar la Ciudad de México, como en realidad nunca la tomaron. O sea, nunca se sintieron dueños del territorio y hicieron todo lo que tuvieron que hacer. Se firmó el tratado. A Polk le interesaba mucho que se acabara de firmar, entregar los 15 millones y dar todo por terminado y legal. Hubiera sido mucho menos costoso, incluso hereditariamente, porque simplemente avanzar, porque le dio a México una bandera antinorteamericana. Con el ataque al castillo de Chapultepec, ya México tiene unos niños héroes que combatieron al enemigo, que prefirieron lanzarse con la bandera enrollada del un alcázar antes de entregar el castillo. Entonces, ya eso le dio a México un tema para ser anti-norteamericano, que no hubiera tenido si nada más se hubieran expandido, tranquilos, ya ocupan el territorio y que los mexicanos hagan lo que quieran sin necesidad de una guerra. ¿Por qué Texas se cambió de manos mexicanas a manos estadounidenses? Es fácil decir eso. En Texas los colonos norteamericanos superaban 10-1 a los mexicanos. Entonces, ¿de quién era Texas realmente? De los norteamericanos. Y ya una vez que ellos avanzaron hasta el Pacífico, ¿de quién era el territorio si los que estaban ahí estaban totalmente desprotegidos de México? La ruta del camino central era mucho más larga que la ruta del camino de Santa Fe. Entonces, eso ya sería estadounidense y ya sería controlado. James Polk, gente que había sido nada más político, que no tenía experiencia en viajes ni en conocimiento de las fronteras, ni de México, ni de nada, toma posesión de su cargo y dice: nuestro deber es extender la paz y la civilización al resto de lo que es Norteamérica. Él toma la obligación de llegar hasta el Pacífico. Él dice que es el hombre más trabajador de todos los presidentes. Dice
Estoy harto de que todo el día esté acosado por buscadores de puestos, niños visitando la Casa Blanca y gente viéndome de lejos tomar mi almuerzo y mi comida. Solamente en la noche puedo recluirme y pensar en los logros de mi gobierno. Aquí se ve Corpus Christi, donde da el río Nueces, y Matamoros está del otro lado del río Bravo. El río Bravo es toda la línea en disputa porque los norteamericanos decían que los tratados con la venta de la Luisiana, con Nueva Orleans en el centro, les daba pertenencia a todo el río Bravo, y en la parte alta del río Bravo estaba Santa Fe. Entonces se envían tropas en 1945. Los Estados Unidos no eran entonces una nación militarmente poderosa, no porque no tuvieran hombres buenos y peleadores, sino porque estaban de lucha contra los indios. Todos los hombres de Estados Unidos que estaban peleando estaban en la frontera. La frontera era los territorios que ya habían sido nombrados estados, pero que previamente eran territorios en lucha contra los indios. Entonces todos los colonos o todos los estadounidenses que estaban disponibles para combatir, estaban ya combatiendo en la frontera. Y decía un historiador, es muy difícil sacar, pareciera muy fácil, que un ejército, que un país que tiene tanta gente en batalla pudiera formar un ejército, pero no lo es, porque las tropas fronterizas están acostumbradas a moverse según las leyes de las guerras de la frontera, las leyes de guerrilla, y las tropas fronterizas se retiraban cuando convenía y se juntaban en otro lado cuando no convenía. En cambio, un ejército tiene que obedecer sin discutir y defender la plaza hasta la muerte si se le pide. Y ese tipo de tropas estaban muy poco disponibles. De hecho, Polk hizo tanto esfuerzo por reunir tropas para poder pelear la guerra contra México y se estresó tanto que prácticamente unos meses después de dejar su cargo, en el 49, falleció. Aquí están las tropas de Corpus Christi, Texas, agosto del 45. 4,000 soldados americanos, prácticamente la mitad de todo el ejército estadounidense está ahí. Polk le dio el mando a Zachary Taylor, que tenía experiencia 5 años antes en su lucha contra las tribus seminolas de Florida. Él fue el que los derrotó. En marzo del 46, Taylor establece un fuerte frente a Matamoros. El fuerte de Matamoros mexicano estaba muy bien defendido, tenía cañones y un ejército mayor en número que el de Taylor. El 24 de abril se inician las hostilidades cuando Mariano Arista cruza con sus fuerzas al lado que estaba en disputa y ataca el rancho Carrecitos, y con eso mata a 14 americanos y captura algunos más. Taylor, porque no tenía realmente preparado el fuerte de Texas, marcha hacia Punta Isabel para recoger municiones y le pide a los de Fuerte Texas que aguanten sin rendirse. Rotas las hostilidades, Taylor marcha a Punta Isabel para recoger provisiones y municiones, y de regreso el 8 de mayo se enfrenta a 4,000 mexicanos, teniendo él como 3,000 estadounidenses en la batalla de Palo Alto, que dura todo el día. Los mexicanos al amanecer o durante la noche se retiran y se afortinan en la resaca de La Palma, un como valle o una cañada.
y hay otro ataque, y entonces las tropas huyen en desbandada y muchos se ahogan al tratar de cruzar con pleno equipo el río Bravo a nado. A los soldados norteamericanos les causó impresión de que las mujeres atendían a los mexicanos. O sea, el ejército mexicano se levantaba sin ningún pago, los soldados tenían que ir nomás a fuerza, y entonces sin avituallamiento ni nada, lo que hacían era incorporar mujeres a las tropas, que eran las esposas de los que levantados por la leva. Entonces las mujeres se encargaban de reunir comida para el hombre en cualquier población que llegaran. Las mujeres entraban, agarraban comida donde sea, el hombre las apoyaba y así se mantenía el ejército. Esto ya es el mismo sistema, se va a seguir en la Revolución Mexicana con el uso de soldaderas. Zachary Taylor ordena a sus tropas cruzar el río Bravo a fines de mayo de 1846 y ocupar la ciudad de Matamoros. En junio 5 del 46, Stephen W. Kearny parte con 1,700 hombres por la ruta de Santa Fe desde Fort Leavenworth, que protegía la ruta de Santa Fe. De los 1,700 hombres, 1,000 son voluntarios de Missouri. Entonces eran tropas no regulares, no entrenadas, y a ellas les va a corresponder conquistar todo el territorio hasta California. Los mexicanos dicen que ese territorio les pertenecía legalmente a ellos, que porque siempre había sido territorio mexicano. En realidad, ¿qué quiere decir la palabra legal? Si tomamos en consideración la definición de los frailes de la Compañía de Jesús, el gobierno tiene obligación para los ciudadanos y el gobierno no tiene ninguna prioridad sobre la masa. Desde el punto de vista que México había descuidado la seguridad de los asentamientos norteños, entonces el gobierno de los mexicanos no era propiedad de los asentamientos norteños. El momento de quitarles la protección, que es una responsabilidad del gobierno, y la seguridad, ellos están libres para asumir o cualquier otra ciudadanía y que sea legal. O sea, el hecho de que un rey de España diga que se atiendan a las órdenes y se callen, eso no hace a un gobierno legal. Es el cumplimiento de las obligaciones entre el monarca y el gobernado el que establece la legalidad de una acción. Todo eso era territorio libre, no era un territorio mexicano. Y miren, de Santa Fe la misma cantidad de hombres por un terreno muy duro porque hay pocos ríos, llegan hasta San Diego en un solo año. O sea, nada más caminar sin encontrar resistencia y ocupar un territorio que legalmente le pertenecía a quien pudiese protegerlo. Con Kearny viajaban topógrafos que ya estaban planeando un ferrocarril, y eso es 1846. En la parte central de México va a tener que esperar hasta que llegue al mando don Porfirio para que ahí empiecen a desarrollarse los ferrocarriles. Nada más imagínense la prosperidad que estaban trayendo tan tempranamente los americanos a las distantes y desprotegidas colonias mexicanas. El teniente coronel William Emory era el jefe de los topógrafos. Recordemos que Porfirio Díaz entra al poder hasta 1876. Para poder comparar la ineficiencia del gobierno mexicano con respecto al ferrocarril,
diremos que don Porfirio puso las primeras vías de ferrocarril y que su red ferroviaria era más extensa que en el presente, y el transporte era de más, o sea, transportaba don Porfirio y los americanos carga y pasajeros. Ya los pasajeros ya no se transportan, la carga sí, muchas vías se han perdido. Miren, por ejemplo, todavía no tenemos una vía de ferrocarril entre Durango y Mazatlán. Pues don Porfirio ya la había empezado. Ya tenía la red ferroviaria en Sinaloa hasta Concordia. Incluso si actualmente ustedes van a Concordia, Sinaloa, encuentran una parte que le llaman el bordo. Ese bordo que atraviesa toda la población. Antes era una vía de ferrocarril que le robaron los durmientes y los rieles. Y luego los túneles ya estaban todos hechos, y esos túneles están hechos hace más de 100 años, y los nuevos túneles para la carretera Durango-Mazatlán ya se están agrietando, mientras que los de don Porfirio de hace más de 100 años, y con una diferencia de 10 veces menos población que la actual, están totalmente intactos. Don Porfirio ya tenía una vía hasta El Salto, Durango, y actualmente esa vía ya no sirve. Se están robando los clavos, los fierros, todo. Dice el documental: Nuevo México, fuera de algunas ciudades relativamente seguras, ni tan seguras. O sea, Santa Fe tenía que emigrar muchas veces hasta Paso del Norte, y Alburquerque desaparecía. Era prácticamente territorio indio. Desde la conquista española, los colonos mexicanos habían vivido junto con los indios, dependiendo de tratados inestables con las tribus locales. Miren, este es Taos, Nuevo México. Aparentemente o lo tienen registrado como un asiento, o sea, un asentamiento mexicano. Vean las casas de los indios pueblo. ¿Cómo van a llamar eso? Asentamiento mexicano. Y dicen, y cada nuevo cacique de cada tribu, los apaches, comanches, navajos, pueblo, yutes, los rompía según le conviniesen o no. Prácticamente estaban en la situación en que estaba Constantinopla. Pero la diferencia es que Constantinopla era un punto muy importante para el comercio, y además podía ser surtido por medio del mar, y tenía murallas gigantes. Pues aquí no había nada de mar para escaparse, nada de murallas, y indios por todos lados. Cuando la ruta Santa Fe se abre en 1821, se elevan mucho las esperanzas de los colonos y se eleva la dependencia de ellos con los Estados Unidos. Incluso en esas fechas, antes de la invasión americana a México en 1846, los pleitos con los indios estaban a su máximo apogeo, y fueron el ejército invasor, según esto, prácticamente ovacionado. Estoy tal vez exagerando, pero no se necesitan muchos adjetivos. La ruta traía productos novedosos que difícilmente podrían venir de México. Vean, armas. O sea, una ruta comercial se establece cuando de un lado hay un producto que tiene un precio, y del otro lado, por difícil que sea el camino, hay alguien que puede comprar ese producto a mayor precio, haciendo costeables las dificultades del camino. Entonces, lo que más se traía ahí eran armas, y lo que más necesitaban los colonos de Santa Fe eran armas. A partir de 1821, que se abrió la ruta, empezaron a construirse sitios para intercambio con los indios manejados por americanos. Uno de ellos es el Bent's Fort, situado a un lado de Taos, Nuevo México, donde Charles Bent hacía tratos
tanto con los de Santa Fe como con los indios pueblos. Llega Kearny a Fort Bend en agosto del 46. Si salió de junio 5 de Fort Leavenworth, hizo los 2 meses que se requerían más o menos para recorrer el territorio. Nada importante, no se detuvo en ningún lado, y dice una de las que estaban ahí en Fort Bend: llega el general Kearny y parece que el mundo se viene con él. El mundo se fue, 2-3 días que descansaron en Fort Bend tomando vino, y llegan a Santa Fe, son recibidos recelosamente por la población, pero hay muchos, como dicen ellos, hay muchos ojillos oscuros felices. Y a partir de septiembre se va hacia rumbo a San Diego, a donde llega a fines de diciembre de ese mismo año. Así que el trayecto total desde Fort Leavenworth a San Diego les tomó escasamente 7 meses. Pero cuando están ya en San Diego y está ya San Diego rendida, porque hay ya marinos ocupando San Diego, no San Diego, sino California, se da por enterado que el 19 de enero del 47 Fort Bend fue atacado por los indios pueblo, y el nuevo gobernador que dejó, o sea, Charles Bent, fue escalpado vivo. Los americanos, tanto como los mexicanos, pero hacían alianzas con las tribus. Santiago Bent, el hermano de Charles Bent, estaba casado con una jefa o una chamana de los pueblos, y Charles Bent estaba casado con una hija de Manuel Armijo, el gobernador de Nuevo México. Entonces pensaban que por las cosas de matrimonio podían hacer alianzas que les permitieran vivir ahí. Las alianzas era lo único que los mantenía, no el ejército mexicano. Y el casamiento fabricaba buenas alianzas, y el Fort Bend estaba protegido tanto con alianzas con los mexicanos como con alianzas con los indios, pero por lo visto la alianza no le sirvió de mucho a Charles Bent. En febrero 3, llega de las tropas que andan ahí del ejército, Stirling, llega y él ataca a Taos. De 700 gentes que se metieron ahí, acaba con todos la resistencia y cuelga a 17. Así es como la ley llega a la frontera, no nada más las alianzas sin ninguna ley. En resumidas cuentas, para enero de 1847, los EU ya tenían todo lo que querían, pero Polk insistió en que México firmara un acuerdo y recibiera un dinero, $15 millones. Pero veamos que la campaña fue muy sencilla, saliendo de Fort Leavenworth en junio 5, ya para fines de diciembre. De ese mismo año 46, ya estaban en San Diego. Se iban a hacer 2 batallitas chiquitas por tropas que todavía no sabían que había que rendirse, y se acabó. Fue una operación muy fácil de ocupación. En California, J.M. Vallejo, un gran terrateniente, era el gobernador y era el que pagaba el ejército de California. Poseía 50,000 hectáreas en Sonoma, 100 kilómetros arriba del río Sacramento. Se instala un fuerte de gente que viene bajando de Oregón y gente que viene bajando también por el camino de Oregón al norte de California. De modo, simplemente la tierra estaba desocupada, nada más habitaban los apaches. Incluso al principio los apaches
y otras tribus creyeron que podían, ya que llegaban gente nueva, hacer tratos contra los mexicanos, porque los mexicanos cuando querían, sobre todo, y cuando los hacendados en Chihuahua querían, ponían precio a la cabeza de los indios y pagaban por cabellera. Entonces dijeron, lo que quieren ustedes es acabar con los mexicanos, júntense con nosotros y llegamos hasta Chihuahua y Durango. Las acciones que empezaron a tomar los norteamericanos contra los indios ya les dieron la clave de qué es lo que querían. Querían orden y paz y colonos en esas tierras donde nada más se sobrevivía, llegando a acuerdos con los indios. Incluso el norte de California ya había sido declarado independiente varias veces por un tal Fremont, que llegó a capturar a Vallejo en su hacienda y hacerlo prisionero. Todos estaban esperando nada más la llegada del ejército ya para oficializarse, pero California existió durante un poco tiempo como república independiente. En cambio, a pesar de que fue muy fácil conquistar todo el territorio hasta California, no pasó lo mismo con México. Había 3 frentes de Santa Fe, 900 hombres, todos voluntarios de Missouri. Por lo visto, la guerra no se ganó porque Norteamérica tuviera más ejército, sino se ganó porque de repente surgían voluntarios por todos lados. Y de San Antonio salió otro tanto, también Taylor, que recibe 5,000 voluntarios en Brazos Santiago de Nueva Orleans, avanza para julio del 46. Pero ahora no tiene bastantes carretas para juntar todo el material, y los norteamericanos en Camargo pierden 1,500 hombres debido a la insalubridad. No hay agua potable y algunos arriberos están contaminados, y mueren 1,500 hombres de pura gastroenteritis. Una cosa curiosa decía que los ruiseñores tocaban, aunque han de haber sido tenzontles, los ruiseñores imitaron las marchas mortuorias, ya sabían cantarlas. Esta es Camargo y la llegada de los americanos ahí. Este es Monterrey. Empiezan las batallas el 20 de septiembre del 46. Independence Hills es el arzobispado, y Federation Hill son unos cerros que están enfrente del río, que incluso todavía están deshabitados en las pendientes. Pero la resistencia que presentan los mexicanos en Monterrey es increíble. No se compara a ninguna cosa que hayan tenido antes los norteamericanos. Por alguna razón son los sacerdotes los que dirigen al pueblo contra los invasores. Aquí en Monterrey, debido precisamente al celo de los sacerdotes, se le pasan el batallón de San Patricio, unos 500 hombres irlandeses católicos, a filas mexicanas, solo para ser rebajados en rango porque eran caballería. Los pone Santana como infantería y después serán fusilados cuando caiga Chapultepec. Esta es otra litografía de Monterrey. Todos peleaban, o sea, fue una batalla donde todos los ciudadanos, ya vencía a las tropas regulares, se defendieron de los invasores de una manera alarmante. Eso ya estaba, era una vislumbre de lo que iba a pasar en México. Estas son fotografías de la época de Saltillo, cuando es ocupada por los norteamericanos. Prácticamente
Está igual que la Saltillo que yo conocí. Otra foto de la entrada de los americanos a Saltillo. Las mismas casas que yo vi. En enero del 47, Santa Anna sale con 20,000 hombres igual de desarrapados rumbo a Saltillo, donde está acantonado Taylor. Los 20,000 hombres de Santa Anna pelearán contra 4,000 de Taylor en la Angostura, porque le habían estado quitando hombres a Taylor. Resulta que Polk se estaba desesperando por el lento avance y ahora quiere avanzar directamente sobre la Ciudad de México, entrando por Veracruz. Así es el plan de Scott. En marzo desembarcan en Veracruz y el plan era dirigirse a la Ciudad de México. Ahora, ya no voy a citar los planes, porque nos parecería que una guerra se puede ganar porque se puede ganar, y lo único que tenemos que ver es la estrategia, y no es mi interés eso. Mi interés es por qué se peleó esta segunda guerra. Para enero ya estaba todo conquistado, todo lo que querían conquistar ya estaba conquistado, estaba libre, ya estaba incluso tomado el país hasta Monterrey y Saltillo. O sea, todo a la altura de Saltillo ya pertenecía a los americanos. Entonces, ¿por qué en marzo se empieza un ataque contra la Ciudad de México? La realidad es que el país estaba colapsado en la más completa anarquía. Nada más la religión contra los protestantes defendía la ciudad. Y después se juntaron un montón de historiadores para explicar por qué perdieron, revisar las estrategias, los números de soldados, las rutas, lo que pudo ser y no fue, y cosas por el estilo, pero al final de cuentas vence la demagogia. Bien, este es el castillo de Chapultepec, defendido por 832 soldados, 500 voluntarios, 150 cadetes y un niño entre los cadetes de 13 años. La propaganda se basa exclusivamente en el niño. Todos los demás pasan desapercibidos. No, Chapultepec estuvo defendido por un niño de 13 años. Como 30 o más gentes del batallón de San Patricio capturados son ejecutados cuando la bandera se iza sobre Chapultepec. Bueno, entonces la Ciudad de México es tomada. Aquí está un diagrama de la Ciudad de México, puro pantano por lo visto. Hay calzadas que cruzan por los charcos, y me gustaría saber si lo que se ve ahí arbolado es el Zócalo o la Alameda, porque no puede ser la Alameda. La Alameda se hizo con Maximiliano allá por el 50 y tantos, y el Zócalo muchas veces estaba empedrado, otra vez para desfiles y todo, y en ocasiones estuvo arbolado. El caso es, ¿qué hay que hacer ahora? En septiembre se entra a la Ciudad de México, pero la resistencia popular es muy dura. Todos están atacando por todos lados a las tropas que andan solas, y 9,000 soldados escapan con Santa Anna fuera. Así que teóricamente el jefe de la revolución o el jefe del país aún tiene tropas y aún está el resto del país, pero los soldados americanos no pueden seguirlo. Polk estaba jugando una guerra que ya mucha gente en el Congreso no le hallaba ningún sentido, porque desde enero tenían todo lo que querían, y desde la conquista la conquista de Saltillo, pasando por Monterrey,
los soldados fueron permitidos retirarse con todas sus armas, soldados que después llegarían a la Ciudad de México. Entonces, la guerra ya no estaba yendo bien. Ya se tenía todo lo que se quería y Polk insistía en una cesión de tierras y que aceptaran los 15 millones para que eso se considerara como una compra. El hecho de que ya tuvieran todo lo que querían y a nivel de Saltillo tuvieran todo el territorio ya de ellos, ¿por qué soltaron la Baja California? De que Baja California era fácilmente tomable, lo demuestra un filibustero llamado William Walker. Con 230 hombres en 1853 llega a La Paz, derrota a la guarnición y declara la provincia de Baja California y prepara un plan para invadir Sonora. Cuando llega sin embargo a Sonora, el camino fue demasiado duro y llegan las tropas, porque camina Baja California hacia el norte, y llegan sus escasísimas tropas, 200 y pico, extenuadas, ya no pueden seguir a conquistar Sonora, pero con 230 conquistaron Baja California, William Walker. Entonces, ¿por qué no se pide aquí la Baja California, que pertenece más bien a Estados Unidos y no a México? La clave es el tratado de quienes lo hicieron. Este es el que hizo el tratado, Nicolás Trist. Desde agosto, antes que la Ciudad de México caiga oficialmente, él ya empieza a meter cizaña con sus corresponsales, con un Manuel de la Peña y Peña, que en ese momento es jefe del gobierno de la Ciudad de México, y entonces empiezan las estira de afloje, y resulta que Polk corre a este Nicolás Trist, que es muy importante en Estados Unidos, tiene muchas relaciones en el Congreso, muchas relaciones en todos lados, y él pensaba que podía hacer el tratado. Pero en octubre, Polk se indigna y ya está harto de él y lo despide. Entonces, a través de un coronel Buchanan, o sea, lo despide a través de un coronel, pero él le pide al coronel que lo espere hasta que tenga una respuesta de Polk. Se niega a ser despedido, y en lo que va a las cosas, a la carta de que lo despiden en octubre y que llegue la respuesta de Polk ordenando que lo capturen por insubordinado, él tiene que hacer un tratado como sea. Y entonces los mexicanos, el Congreso mexicano, empieza a pedir de más. No, que nos devuelvan Texas, claro que no. Y bueno, que se vayan hasta el río Nueces, pues claro que no. Que nos devuelvan California y Nuevo México, y o sea, los mexicanos empiezan a hacerse los marchantes duros de vender. Tienen el medio país ocupado, no pueden pedir nada. Ya si en ese momento se salen norteamericanos, no le dan los 15 millones y simplemente se salen, no tendrían que estar los mexicanos listos para recomenzar a reconquistar el país a nivel de Saltillo, porque todo ese territorio ya es americano. Entonces, pero como corrieron al Trist, entonces él está colgando de un hilo de hacer un tratado antes de que llegue la carta de que lo agarren por insubordinado, y entonces acepta un tratado mocho, ya que los mexicanos insisten en que les devuelvan San Diego y Los Ángeles. Entonces ahí en el punto donde San Diego y Los Ángeles, no para acá, sí para allá, no para allá, ahí Trist acepta brincarse la Baja California y ya dar un tratado por lo que sea, y antes de que lo corran envía el tratado, se ratifica el tratado Guadalupe Hidalgo
en enero del 48 y él lo envía a Polk. Y Polk está tan presionado allá que ya se le olvida el coraje que tiene con este Nicholas Trist y acepta el tratado. Por eso los gringos no tienen la Baja California, por las circunstancias que provocaron el tratado tan apretadas. Miren, ya por ser ya esta de mis últimas presentaciones, quisiera extender una invitación a todos aquellos que quieran preservar este conocimiento que se extiende desde hace más de 5,000 años. Al que le interese, yo propondré el nombre de formar parte de la Sociedad Filosófica Parmenidiana, ya que el platonismo está muy desgastado. Al que le interese, puede mandarme un mail. Todos los puestos están abiertos, incluyendo el de presidente. Nada más quiero gente que quiera continuar este esfuerzo y que esto no acabe cuando yo acabe. Gracias.